Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ayer terminamos nuestra lectura de San Pablo con la famosísima y bellísima frase: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy tenemos un ejemplo bellísimo, y es la vida de San Juan Pablo II. Quien observe la vida del Papa hasta sus 22 años, pensará que es un pobre desgraciado. Nacer en un país en conflicto, vivir pobremente, perder a su madre cuando es niño, perder a su único hermano poco después, perder a su padre después, vivir luego en la Segunda Guerra Mundial, tener que trabajar y estudiar a escondidas. Uno pensaría: pobre hombre, qué vida tan penosa, tan desgraciada. Y sin embargo, en esa situación, podríamos decir, donde abundó el pecado, donde abunda el mal, donde la muerte se hace presente, sobreabundó la gracia. Dios estaba tejiendo un corazón grande, sabio, prudente, inteligente. Dios estaba preparando un hombre absolutamente decisivo para la iglesia de nuestro tiempo, que ya se nos olvidó un poco. La iglesia del postconcilio, que fue una iglesia con muchas tensiones, con muchos problemas, con muchos retos, en medio de un mundo con muchos retos. Qué hermoso, pues, leer esa frase y constatar que se da no solo en un momento, no solo en la grande teología, sino también se da y se constata en la vida de las personas. Siguiendo nuestra reflexión con la lectura de hoy, San Pablo comienza a aterrizar un poco la teoría de su carta a los romanos
a una parte que podríamos llamar más moral. Es decir, en mí hay una lucha, hay una batalla. El bien y el mal, los judíos tuvieron muchos problemas en esa lucha por caer en el esclavismo de la ley. Los paganos tuvieron mucha lucha por caer en la idolatría de la creación en vez de ir al Creador. Y hoy San Pablo, ya en un tema un poco más directo y más enfocado a la vida del cristiano, nos está invitando a ofrecernos a Dios como víctimas de alabanza, porque hemos vuelto desde la muerte. Fíjense qué interesante concepto. El ser humano con el pecado cae en la muerte. Cuando nosotros perdemos la vida de gracia, y la habíamos perdido todos por el pecado original, estábamos caídos en desgracia, en muerte, en pecado, en injusticia. De allí nos rescató Cristo con su pasión, muerte y resurrección. Y esa vida nos regeneró, dice San Pablo, nos justificó, es decir, nos hizo justos. Fíjense el término, nos hizo justos. Había injusticia dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma había injusticia, y Jesús nos justifica, nos hace justos, nos devuelve a ese estado original de justicia. Dice San Pablo: ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Estábamos muertos en el pecado original y Jesús nos sacó a una vida nueva, a una vida que es vivir en Cristo. Es Cristo quien vive en mí. Yo vivo en Cristo, es Cristo quien vive en mí. Hay una especie como de transfusión de vida que me da Jesucristo. Y eso obviamente ocurre en mi alma. Pero mi alma y mi cuerpo tienen vasos comunicantes. Somos un compuesto de alma y de cuerpo, por lo cual, como ya hemos hablado más de una vez, lo que pasa en mi alma se refleja en mi cuerpo, lo que pasa en mi cuerpo se refleja en mi alma. Soy una sola persona, no somos dos. Soy una sola persona, un compuesto de alma y cuerpo, un espíritu encarnado. Y San Pablo nos va a decir que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal. Tenemos que cuidar a nuestro cuerpo. Tenemos que vigilar sobre nuestro cuerpo. Ya lo ganamos para Cristo en el bautismo, ya lo ganamos para Cristo en la vida de gracia, y ese cuerpo nos va a estar presentando siempre una lucha, una batalla. Hoy el Evangelio nos describe esa batalla. Dice: si el criado malo se dice, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, es decir, a usar los miembros de su cuerpo en gestos de violencia, está usando su cuerpo para el mal. A pegarles, a comer y beber y emborracharse. Está usando su cuerpo para actos que no son los propios de un ser humano que ha vuelto a la vida. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera ni a la hora que no saben, y lo castigará con rigor. Entonces,
San Pablo nos dice, cuidado, cuiden su cuerpo, vigilen sobre su cuerpo, sometan a su cuerpo a esa servidumbre que solamente le debemos a Dios, no al demonio, no a las pasiones, no al mundo, no al pecado. Y ahí está el uso de nuestros miembros, ahí está nuestra castidad, obviamente, el uso de nuestra sexualidad, ahí está el uso que hacemos de la comida, del descanso, del trabajo, ahí está la vanidad que tanto nos interesa a todos, cómo me ven los demás, cuánto tiempo gasto en mi cuerpo, cuánto lo cuido, para bien o para mal. Qué hermoso y qué concreto se hace en la vida esta lucha cristiana cuando bajamos al campo de lo concreto. Y San Pablo es un gran maestro en esto. Fíjense, tengo que decirles que yo había leído muchas veces las expresiones de San Pablo: vivir en Cristo, ser de Cristo. A ver, pero en realidad, ¿qué significa eso? Aquí está San Pablo especificándonos qué significa vivir la vida de Cristo. Cuidar mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, para que no se reduzcan y se hagan esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ya los liberó Cristo. Ya no puedo más entregarlos al pecado. Tengo que mantenerme en la vida de Cristo, en Cristo y por Cristo. El Evangelio no hace nada más que refrendar estos principios morales con estos ejemplos que nos da Jesús sobre la vigilancia. Sobre la vigilancia. Termina el Evangelio de hoy: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Dios nuestro Señor no nos ha dado los dones nada más porque sí. Un día se le cayeron del cielo, ¿verdad?, los talentos, y algunos me cayeron en la cabeza. No. Dios nuestro Señor asigna a cada uno los dones que le tiene que dar para lo que son, y para eso los tenemos que usar con amor, con respeto, con generosidad, con una santa vigilancia. No con sobresalto ni con miedo, pero sí con una santa y cristiana vigilancia. Qué hermoso el Salmo puede ser nuestra oración de hoy para esta vigilancia. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Invocamos al Señor para que nos ayude en esta lucha. Le pedimos que se haga presente en esta lucha, porque sin su gracia no podemos hacer nada. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.